los estadounidenses originarios. Y no quieren migrantes, porque dicen que los migrantes nuevos atentan contra la estabilidad de sus empleos. Trump, para recuperar la economía y resolver el problema fiscal, que es bastante serio, Estados Unidos no tiene las condiciones para ofrecer la mano de obra que ofrecen otros países. Donald Trump es la expresión de una sociedad. Un individuo no puede solo, por sí solo, cambiar el curso de una sociedad. Estados Unidos ha entrado en un ciclo de declive, económico. ¿Llegó el final de ese imperio? Gracias por conectar con nosotros en este nuevo episodio de Gente de Gobierno. Es un gran amigo mío, me place que esté aquí. Ha sido diputado, experto internacional y a propósito de todo el interés que ha tenido la población dominicana con estas elecciones de Estados Unidos y muchas cosas del patio que tratar, Nicauli, nuestro amigo Manolo Pichardo aquí con nosotros. Y le damos la bienvenida nada más y nada menos a este podcast que a tan solo horas de haber salido se ha hecho popular. Todo el mundo me habla de esto, que traigan a fulana, a fulano. Y la verdad es que estamos muy complacidos de que usted nos dé ese seguimiento a través de la plataforma de Al Tanto TV. Manolo, aquí solamente se sientan gente de gobierno, personas que conocen de primera mano el accionar tanto dentro como fuera de la política dominicana y que han estado en alta gestión, como es su caso. Bueno, yo muy complacido de estar con ustedes, Colombia, contigo, Nicauli. Ustedes hacen una dinámica interesante. Yo le doy seguimiento a este programa. Ajá, es usted que nos está dando seguimiento. Le doy seguimiento. Entre los miles que nos han visto, Nicauli. Muy bueno, me gusta muchísimo. Bueno, tenemos varios temas con Manolo y a propósito de que estamos frescos con el tema internacional, ¿te esperabas tú, Manolo, a Trump de nuevo? Trump no reconoció su derrota pasada y quizás se sentía predestinado a seguir gobernando en los Estados Unidos. ¿Y qué ha cambiado de esos estados que esperaba Kamala ganar o tener una mayoría y no fue así? Mira, a mí vi algunos movimientos, sobre todo en las últimas encuestas, y lo que más me llamó la atención no fueron las encuestas, sino las apuestas. Las apuestas desde hacía 15 días estaban volcadas todas hacia Trump. Olfato, ¿verdad?, de los apostadores o informaciones que no dominan, que uno no domina. Háblame de las apuestas, yo desconozco ese mercado. No, en Estados ¿Cómo Unidos. eso fue en estas elecciones? Yo no la había visto, Manolo, anteriormente. No, y en anteriores también elecciones la gente apuesta. ¿Y qué se apuesta? ¿Y cuánto se apuesta? Mucho dinero. Mucho dinero. ¿Y quiénes ¿Pero a apuestan? dónde va uno? ¿En qué banca va uno a apostar por uno? Bueno, no conozco, leo las informaciones que salen de las apuestas, cómo van, y hace 15 días los apostadores, todos estaban inclinados de manera casi absoluta hacia el triunfo de Donald Trump. Pero ¿por qué gana Donald Trump las elecciones? Porque voy a empezar por decir que Estados Unidos es una sociedad que está bastante fracturada. Estados Unidos se ha generado en los últimos años una desigualdad bastante marcada, ¿no? ¿Y cuándo empezó esto, Manolo? Hace mucho, desde que empezó el proceso de desmonte del estado de bienestar, como yo digo, a partir de los gobiernos de Reagan, donde la economía se liberalizó, en fin, y el Estado empezó a achicarse y a dejar en manos del mercado la economía, la clase media empezó a reducirse y empezó a aparecer pobreza en los Estados Unidos. De hecho, en Estados Unidos hay mucha pobreza hoy día y hay unos poquitos que se engullen los recursos del país y la gran mayoría no tienen acceso ni a salud, cada vez más precaria la salud, problemas con la educación, muchachos que se endeudan y tienen que pagar durante toda su vida los créditos que le dan para educarse. Bueno, y todo eso se ha ido incrementando, no importa cuál partido estuviera en el gobierno. Pero ¿qué ha ocurrido? Eso se ha agudizado, sobre todo después de la crisis sanitaria, aunque la gestionó muy mal, Trump, muy mal, porque murió mucha gente. Estados Unidos lideró las muertes en el mundo, y incluso el presidente Trump llegó a decir en algún momento, haciendo las veces o jugando a la ciencia,
de que la gente debía inyectarse cloro para sanarse, porque si el cloro mataba las bacterias, entonces podía matar el coronavirus. Y bueno, y a pesar No fue del malinterpretado, no fue una lo chance dijo, de no, Trump. Ella es no, trompista, por si acaso. pero No, lo no, dijo. yo no soy trompista, yo soy Pero- de los que creen en Dios y él cree en Dios. pero- En esa parte soy Pero aliada de él. lo que estoy diciendo es que a pesar de todo esto, de lo que ocurrió en su gestión, la gente sintió el bolsillo. Porque en Estados Unidos se habla de una inflación de un 2%, pero la inflación subyacente, según algunos economistas, es de un 7%. Entonces, es mentira, no es solo un Es tan 2%. peor de lo que parece. Exacto, es peor de lo que dicen los números. Entonces la gente, bueno, todo el que ha ido a Estados Unidos últimamente sabe, y el que No, va yo no a quiero un volver, restaurante, no. el que va a un restaurante, las cosas se han disparado. Si vas a la tienda, todo está disparado, pero los números dicen que hay una inflación de un 2%. Realmente no es así. Entonces también temas muy sentidos en la población que tuvieron su impacto, como el tema migratorio, ¿verdad? Tuvo un impacto porque la gente dirá, bueno, solo los estadounidenses le dan importancia, diríamos los estadounidenses originarios, pero no, una gran parte de la migración, yo estuve en contacto con ellos, que ya tienen muchos años allá, no quieren migrantes, porque dicen que los migrantes nuevos atentan contra la estabilidad de sus empleos. Exacto, migrantes Eso es rechazados, increíble, migrantes, claro. increíble. Es que se Eso salió lo- de control. Eso Manolo. lo viví yo. Increíble. Se salió de control. Conversando con personas, con migrantes latinoamericanos que no quieren y estaban de acuerdo con Trump por su política migratoria. ¿Y tú crees que puede ¿Verdad? Trump cumplir alguna proporción o en alguna proporción las esperanzas que se cifran en una vuelta de él? Porque con todo lo que estás diciendo, cosas que son peor de lo que los números dicen, ¿qué tanto puede hacer Trump en estos 4 años? Y serían sus únicos, ¿verdad? Sí, ya porque son solo 2 periodos, Exacto. a menos que él haga cualquier otra cosa. Él Se es hace un milagro impredecible, político y él es impredecible. económico. Pero mira, Trump llega en un momento para los Estados Unidos bastante difíciles, momentos difíciles en términos de lo que ocurre internamente. Estados Unidos tiene una deuda astronómica que sobrepasa, se está acercando al 200% de su PIB, una locura. Y además, como dije, tiene una sociedad bastante fracturada, muy desigual, donde la clase media ha ido desapareciendo. Y bueno, y tiene esos retos internos, pero tiene retos en el orden internacional que tiene que hacerle frente. Una pérdida de hegemonía, ¿verdad? Con países que, La que le influencia, desafían. Estados Unidos ha perdido su influencia A nivel internacional. a nivel por supuesto internacional, que pero sí. en el gobierno de Biden. Porque No, que no. yo recuerde, ya no la- fue con Trump. Pero ya la venía perdiendo, ¿no? Oh, Ya la venía ¿desde perdiendo. Obama? Porque ese es un proceso largo, bastante largo, que se debe a políticas erradas que se tomaron, digo yo, cuando el presidente Ronald Reagan. Cuando Ronald Reagan empieza Desde allá atrás. Claro, cuando Ronald Reagan empieza a impulsar las políticas neoliberales del consenso de Washington, hizo algo que se llama la deslocalización de las empresas. Esto es, que las empresas podían producir en otros países. Y muchas empresas, tratando de maximizar sus ganancias con mano de obra barata, se fueron mudando a China, se fueron mudando al sudeste asiático, se fueron mudando a México y no calcularon lo siguiente, que esas empresas que llegaron allí con mano de obra barata, es cierto, se hicieron más competitivas, pero fueron transfiriéndole tecnología a los chinos, fueron transfiriéndole tecnología a los hindúes, a los mexicanos, pero sobre todo a China y la India. Y llegó un momento en que todas esas empresas se fueron para maximizar sus ganancias. Del todo. Y llegó un punto en que el presidente Clinton, siempre lo menciono porque esto es un punto importante en la historia reciente de la República Dominicana, de los Estados Unidos, que tiene que ver con el declive, ¿no? Y es que me parece que el ministro de Comercio envió una carta a las 100 principales empresas estadounidenses para que retornaran a su país, porque había una pérdida de empleo. Detroit, que era la capital del automóvil del mundo, se convirtió en un desierto, ¿verdad? Donde había en los parques se siembran hortalizas, o sea, es así. Entonces hubo un declive de la industria estadounidense. Ellos pidieron
el retorno durante el gobierno de Clinton. Pero, ¿qué ocurre? Eso lo leí en un libro de Samuel Huntington. Que las empresas, muchas de ellas no le hicieron caso a la carta, no les respondieron. Otras le respondieron en términos muy duros al gobierno. Sin embargo, la Ford, y siempre lo menciono, le respondió al gobierno de Clinton que la Ford era una empresa estadounidense en los Estados Unidos, China en la China, India en la India, en fin, o sea que el capital no tiene patria. Y entonces ese proceso de desindustrialización lo han heredado, desempleo, empleos precarios, porque también hay un tema, mucha precariedad en el empleo. Entonces, ¿qué fue pasando? Que no lo vieron venir los estrategas. Se fue industrializando China, se fue industrializando la India, se fueron industrializando otros países donde se mudaron esas empresas, transfirieron tecnología y ahí está, tenemos una China hoy que es la segunda economía del mundo en términos de PIB nominal, pero en términos de paridad de poder adquisitivo es la primera economía del mundo. Entonces China, ahora con Rusia, que han cometido el error más grave con las sanciones, ¿verdad? Porque ahora las sanciones lo que han hecho es fortalecer a Rusia. Rusia ahora ha desplazado después de las sanciones a Japón. Y entonces, ¿cómo será eso? ¿Cómo Rusia se fortalece? Señor, estamos hablando con un experto en relaciones internacionales. Vamos a sacar todo el provecho del mundo. Suscríbase a este canal, comparte este contenido de alto valor, deje sus comentarios y siga también a Manolo Pichardo en sus redes personales, a Nicaulis de la Mota y a mi persona Colombia Alcántara. Búsquenos en las redes. ¿Cómo es que Rusia sale fortalecido? Bueno, las sanciones, luego de la incursión del ejército ruso a Ucrania, ¿qué han provocado? Bueno, hay sanciones de la comunidad, de Occidente. No le pueden comprar petróleo a Rusia, no le pueden comprar gas natural. De hecho, dinamitan un gasoducto que le llevaba gas a Europa. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué hay detrás de todo esto? Sí, ¿qué hay detrás? Detrás Manolo? de todo Porque esto, lo voy a decir, detrás de todo esto hay lo siguiente. ¿Por qué creció la industria alemana? Por el petróleo y el gas barato de Rusia. ¿Por qué muchos países europeos se industrializan? Porque tienen gas y petróleo barato. ¿Cuánto petróleo compraba Alemania, por ejemplo, que es el motor de la economía europea? Compraba más del 40% de petróleo y gas natural, más del 40%. Cuando cierran el grifo por las sanciones, empieza a ahogarse Alemania económicamente. Les debo decir que está cerrando, las principales fábricas de Alemania son las automotrices. Están cerrando fábricas la Volkswagen. Y hay amenaza de cierre de fábricas de la propia Mercedes-Benz. Entonces, ¿se podría replicar lo de Estados Unidos como contaste lo de Detroit en Alemania ahora? Que cierren esos grandes. No, están cerrando. Y ya incluso la Volkswagen convocó a muchos de sus empleados para anunciarle, bueno, vamos a cerrar algunas fábricas en Alemania y fuera de Alemania. Y Donald Trump ahora entonces tiene el desafío de recuperar terreno perdido, capitales perdidos. ¿Podrá hacerlo? Quiero terminar diciendo esto. Miren este Lo de juego. Rusia, espérate. Sí, porque Rusia se convierte en un poder. Entonces, espérate, porque entonces es un juego pesado este. Europa se deprime. Así es. Mira, y Putin hasta el día de hoy no ha felicitado a Donald Trump. Dice que no lo va a felicitar. Pero oigan esto. Se ahoga económicamente Alemania, que tiene crecimiento negativo. Bueno, ahora va a crecer el 2.0%, el 0.2%, ¿verdad? Y increíble, el país que más está creciendo de Europa, o sea, el pilar de la economía europea es la economía del postre, que es España. O sea, que no tiene industria ni tiene nada, vive del turismo, ¿verdad? Sí. Entonces, la que ha dinamizado, la que tiene dinamizada después de las sanciones, la economía europea es España. Pero ¿qué ocurre? Para que vean esto. Cosas que uno no ve. ¿Cómo se nutre Rusia? ¿De quién? No, te voy a explicar. ¿Qué no se ve? Aliado, ante la situación de falta de competitividad de la industria alemana y europea en sentido general, Estados Unidos las atrae con incentivos. Sus aliados están perjudicados, sus aliados tradicionales, ¿no? Los que están en la OTAN, ¿no? Entonces,
empiezan a quebrar ellos y le dicen a las empresas, vengan para acá que les voy a dar incentivos para que se muden. Está perjudicando a Europa, sus aliados. Entonces, ¿cómo se fortalece Putin? Bueno, porque Putin no ha dejado de vender petróleo, ni ha dejado de venderle petróleo a los europeos. Se lo está vendiendo por terceros países. Se la vende a China, se la vende a la India, y la India entonces se la vende en Europa. Pero entonces Europa está comprando energía muy cara, porque ahora tiene que a quebrar a la Unión Europea. Entonces, la Unión Europea está en una situación bastante difícil. Y entonces, Estados Unidos se enfrenta a la situación de su aliado, pero se enfrenta a conflictos bélicos, ¿verdad?, que como líder todavía hegemónico, bueno, no hegemónico, ya comparte liderazgo, pero con mucha influencia, con influencia dominante en el ámbito internacional, tiene que ver cómo Trump gestiona la crisis de Ucrania, que creo que ya habrá un acuerdo para llegar a unas negociaciones, cómo gestiona esta peligrosa confrontación que hay en la Franja de Gaza, que está escalando y ya está involucrando a otros países de Oriente Ahí Medio. va lo que Nicole te decía, cómo Trump ahora tiene una varita mágica para entonces mitigar, porque una de sus propuestas de campaña es, yo no hice una guerra en mi gobierno. Yo no puse sanciones. Mira, te quería decir que justamente lo que has dicho, y ojalá nos puedas contestar lo que te digo, cuál va a ser el papel o hacia dónde debe moverse Trump para recuperar y arreglar lo más rápido posible todo lo que ha estado perjudicándolo, promesa de campaña en el tema económico, que Trump tan pronto dio sus primeras palabras al ser declarado presidente electo, él lo dijo, esto no es fácil, lo que me toca no es fácil, o sea, él ya va advirtiendo que no tiene una varita mágica, pero ¿hacia dónde crees tú, gran conocedor de los temas internacionales, que debe moverse Trump, o hacia dónde se moverá de acuerdo a su histórico? Bueno, Trump, para recuperar la economía y resolver el problema fiscal, que es bastante serio, él está apostando a la reducción de los impuestos a las grandes empresas. ¿Funcionará? ¿Volverán algunas? No, eso es muy difícil. Vamos a ver. Porque todavía Estados Unidos Estados Unidos no tiene las condiciones para ofrecer la mano de obra que ofrecen otros países, ¿no? Que ofrece, por ejemplo, Vietnam, que es una potencia que emerge, que ofrece la propia India, que es una potencia también emergente. En fin, y además confrontar un mercado que se está creando en el marco de los BRICS, ¿no?, de los países BRICS que lideran en lo que están China, Rusia, Sudáfrica, India, en fin, y que ahora sí han adherido otros para crear un gran mercado en donde fluyan las mercancías y los capitales. Yo quiero entrar ahí, sí. Te interrumpo de orden. Cuando hablas de mano de obra de calidad, desde ahorita que hablas de cuando se fueron las empresas, señores, si Detroit es un cementerio, o lo fue cuando se fueron las empresas productoras de automóviles y han tenido que reinventarse en Costa Agrícola y tal, cuando hay una desolación, la gente que está ahí no se mudó con las empresas. Se habla de la calidad de los jóvenes en Estados Unidos. Donald Trump decía, es un país enfermo, hay que sanarlo. Hablamos de la proliferación del fentanilo. Manolo, tu lectura, y por eso quiero incrustar este comentario en tu respuesta. No solo se fueron los capitales, cómo queda la calidad humana de los jóvenes, de los hombres, de las mujeres que se ven sin propósito, sin empleos, sin futuro, porque se fue de lo que ellos por décadas, desde los abuelos habían vivido. Esa es una parte que hay que estudiar en lo que se ha llamado también la derrota de Occidente a propósito del quiebre, y por ahí va el discurso de Kamala también, con la legalización de muchas cosas que los conservadores, por los frutos que te estoy diciendo, contradicen. Mira, yo voy a decir una palabra que es muy dura, pero además de Estados Unidos ser una sociedad que está fracturada, es una sociedad que está enferma. Estados Unidos es un país que está enfermo, entonces. Sí, está enfermo. O sea, lo que nosotros estamos viendo... ¿Enfermo desde dónde? Bueno, la sociedad descompuesta. Además de la crisis económica, también hay una crisis de valores, también hay una crisis moral. De lo que nosotros conocemos como los valores tradicionales occidentales, o los valores tradicionales de Estados Unidos, sus valores cristianos, por ejemplo, para mencionarlo, que son los valores que han definido, ¿verdad?,
a esa sociedad desde su creación, que vienen de la herencia inglesa. Entonces hay una situación de crisis de valores bastante serios. Entonces, ¿esto cómo influye en la mano de obra? Por eso me metí ahí, porque los temas económicos, señores, no son tan fríos. La productividad, aunque tú mecanices un proceso completo, tiene un factor humano. Y entonces el factor humano en Estados Unidos, y él trae una historia desde Reagan, pasando por Clinton. O sea, venimos de varias generaciones, y a eso vamos, de una gente que no sabe. Mira, el deterioro de la salud pública afecta a la productividad. Entonces, si tú tienes una sociedad mentalmente enferma, pero físicamente enferma, porque bueno, la droga está, diríamos, avanzando de manera impresionante en los Estados Unidos. Entonces, una gente enferma, drogadicta, una gente con una situación de salud de esa naturaleza no puede producir. Entonces, tú necesitas una sociedad sana. Donald Trump en 4 años puede sanar una sociedad, Manolo. Para incrementar la productividad. Puede encaminarlo a... Mira, es que Donald Trump es la expresión de una sociedad. Un individuo no puede por sí solo, cambiar el curso de una sociedad. Bueno, pero todos los que votaron por él, Manolo. No, una sola persona no puede cambiar el curso de la sociedad. Entonces, yo lo que pienso es que Estados Unidos ha entrado en un ciclo de declive, en un ciclo de declive económico. ¿Llegó el final de ese imperio? Parece que ya inició el proceso de declive, porque hay potencias que empiezan a emerger ya. ¿Cómo cuáles? Bueno, China es un ejemplo. ¿China? Sí, China es un ejemplo de una potencia que emerge. China a más largo plazo, India a más largo plazo, pero... Y lo de Rusia no le da para convertirse, hablábamos en ese tiempo de los dos ejes. Rusia ya no pasaría a protagonizar como en los 90, ¿no? Mira, China, Rusia es una potencia regional, pero en términos económicos, pero es una potencia global porque tiene armas atómicas. Y además de tener armas nucleares, tiene mucho petróleo, muchas reservas de petróleo. Pero yo siento y gas que a Putin natural. nunca le ha interesado hegemonizar su poder a nivel mundial. Mira, si él hubiera querido, yo siento que lo hubiera hecho. Lo que ha ocurrido con Rusia fue una acción forzada por Occidente. ¿Por qué? Porque recuerdan ustedes cuando cae el muro de Berlín, que Rusia queda aislada, cuando el presidente de entonces, Mikhail Gorbachev, firmó el acta de defunción de la Unión Soviética, se reunió con, me parece que Jim Baker, que era el secretario de Estado del momento de Estados Unidos, y le pidió que él iba a firmar esos acuerdos, pero tenían que prometerle que la OTAN no iba a avanzar hacia el este, no iba a acorralar a Rusia, porque ese es el miedo de Rusia, que la acorralen y entonces se convierte en un tema existencial como se ha ido creando. Yo recuerdo que para la elección de 2010, ¿sí? A Clinton había una idea de expandir la OTAN hacia los países bálticos, que eran vecinos de la antigua Unión Soviética, eran del área de influencia de la Unión Soviética. Y algunos asesores le dijeron a Clinton: mire, presidente, si se rompe el pacto y ampliamos la OTAN hacia la Unión Soviética, en el futuro habrá conflictos en la región, porque Rusia se sentirá amenazada. Hubo otros asesores que le dijeron que era importante que ingresaran a la OTAN esos países, porque eso le iba a dar réditos electorales. ¿Por qué optó Clinton? Por lo electoral, y la OTAN empezó a expandirse, ¿verdad? Todos los países bálticos empezaron a hacer, y ya empezó a sentirse amenazada Rusia, pero en ese momento no tenía el poder que ha adquirido con Putin. Era un país débil, económicamente destruido, en fin. Pero al llegar Putin y restaurar, diríamos, la fortaleza de él, esa amenaza que representaba la OTAN, con un golpe de Estado que dieron a Ucrania para tratar de avanzar hacia Ucrania y llevar el cerco más cercano, entonces él decide invadir a Ucrania.
¿Y por qué Biden y esta administración quiere llegar tan cerca? Porque le llegó a los pies. ¿Que Biden quiere? La administración de Biden no fue que la acercó, le llegó ahí mismo a Rusia. O sea, fue una provocación. Apoyó Yo comparto desmedidamente eso para el también. gusto de los Claro. estadounidenses. Parte del disgusto con Biden y su gobierno fue todo el capital que envió para que ¿Cuál era la Ucrania necesidad? estuviera Lo que pasa es al que, nivel mira, de Rusia. mira, ¿no? se admite que el liderazgo estadounidense admite que hay un declive de los Estados Unidos. Lo admite. Incluso Biden, cuando llegó al gobierno, dijo a los medios de comunicación, China nos está comiendo los caramelos. Lo dijo. Y entonces, ¿qué pasa? Biden tiene una visión de fortalecer o preservar su hegemonía acometiendo políticas internacionales Apoyando de al más invasión, de ese tipo de guerra y esas cosas. Trump tiene una visión diferente. Trump cree que hay que concentrarse en restaurar la economía internamente de los Estados Unidos y eso es lo que le va a permitir que mantenga su poder hegemónico. Hay dos visiones distintas. Señores, tenemos que aterrizar rápidamente en la República Yo Dominicana. tengo una pregunta, vamos a aterrizar de Trump a Leonel. Por ejemplo, el líder máximo de la Fuerza del Pueblo, dicen que el presidente Fernández no es muy de la línea de Trump, que de hecho ha puesto algunos mensajes de ex que se veía que no era contesa que ganara Donald Trump. ¿Hay alguna historia ahí de, No, lo que pasa es de que enemistad entre no, el presidente Fernández y Trump? No, nosotros somos dominicanos y nosotros vemos la política internacional de Estados Unidos, de Rusia, de China, de Brasil, de que sea, ¿no? Partiendo del interés nuestro. O sea, por eso yo diría, a mí ni me simpatiza uno, ni me simpatiza otro por el color que tenga, ni por quien sea. Pero por los republicanos y pero demócratas, Manolo. a nosotros lo que debe importarnos, ¿qué nos conviene más? ¿Qué partido beneficiaría las relaciones comerciales, las relaciones Que ahí tengamos con la un embajador, República Manolo, Dominicana? tú que eres un hombre de la Entiendo. diplomacia. ¿Cómo que no tenemos un embajador? De ¿Cómo los así? Estados Unidos aquí. Eso en lenguaje diplomático todo el mundo lo conoce. Cuando Sí. un país no manda un embajador, sobre todo los países poderosos, hay un mensaje de disgusto. ¿Cuál es el que tú lees, de disgusto? Bueno, generalmente no enviar un embajador a un país por tanto tiempo es un mensaje de disgusto. ¿Y qué tú crees No que fue? no Es quiero un mensaje. relaciones Oye, mira, contigo. Nicole, que manda una guagua, en buen dominicano, señor, un autobús, una guagua con un presidente adentro lleno de funcionarios en China paseando de que eso cayó mal por allá, por Washington. No, porque el partido que estaba era el republicano. Cayó gobernando mal, ahí. hermana, no importa el partido que Se quedó el sea. histórico. No sé, tú me dirás. Bueno, mira, con esta rivalidad económica que hay entre Estados Unidos y China, obviamente que Estados Unidos no querría que los países de su área de influencia no establezcan relaciones Con diplomáticas con China. Pero resulta Tan que bello Estados China, Unidos, ¿eh? resulta que Estados Unidos tiene relaciones diplomáticas con China. Entonces, ¿Me está tú no entendiendo? puedes tener relaciones diplomáticas con un país y tratar de impedir que yo las tenga. Sí, a mí me conviene tenerlas, porque yo te diría lo siguiente. A nosotros, como países en vía de desarrollo, nos conviene ser pragmáticos en la política exterior. Nosotros no podemos tener ni amigos ni enemigos. Nosotros lo que tenemos es que tener, como decía un canciller inglés, intereses. Y entonces, y ser pragmáticos. Como ellos. Es ser pragmáticos, sí. Si nosotros no podemos ignorar la realidad que hoy es China, pero tampoco podemos ignorar la realidad que para nosotros representa a los Estados Unidos. Mire, señores, así soy yo, de Rusia y todo eso, venimos a Puerto Plata. Manolo es miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo y me manda un amigo que está viendo el programa, este link. Altos dirigentes de la Fuerza del Pueblo en Puerto Plata demandan institucionalidad partidaria y son 3 altos dirigentes de la Fuerza del Pueblo, Francisco La Antigua, David Cabrera y Paul Cabral, que demandan a los organismos institucionales locales de la Fuerza del Pueblo que deben celebrar reuniones regulares, como han instruido. ¿Qué es lo que está pasando en Puerto Plata? Manolo, ustedes son un partido nuevo, reciente, que entiendo yo que están abrazando sus compañeros Barriendo para y adentro. queriendo. ¿Qué es lo que está pasando? Porque tú No, una no. nota en el Nuevo Diario, ¿qué es lo que está pasando? No sé qué pasa en Puerto Plata, pero nuestro partido, en sentido general, no tiene inconvenientes, situaciones compañeros. graves ni nada de eso, pero yo le diré lo siguiente a ustedes.
en cualquier agrupación humana, sea política, sea religiosa, hay siempre contradicciones, desencuentros. Hay y grupismo esa ya en la cuestión, fuerza del no pueblo. creo que haya Ellos grupismo están en la fuerza del denunciando pueblo. grupismo y otras acciones que son antidemocráticas. Bueno, que lo lleven a los organismos y lo discutimos. Este es un partido nuevo que está inmerso en un congreso precisamente para nosotros revisar qué fue lo que hicimos en el Congreso Constitutivo, qué errores cometidos en la redacción o qué no vimos para redactar nuestros estatutos, nuestros reglamentos, en fin, y estamos en ese proceso. Yo les pido a los compañeros que tengan paciencia, que se involucren en el proceso del Congreso, ¿verdad? Y que se metan en las mesas temáticas a discutir qué tipo de partido queremos a partir de las nuevas reglas de juego que nos Manolo, daremos. ¿pero qué partido van a querer? El que llegue en el 2028. Y parece ser que ¿Llegarán? tenemos... ¿Están hablando ya ustedes repartiéndose cargo para el 2028? No, yo creo que ¿Ustedes creen, se sienten ganadores ya no, para la repartirse próxima cargo- elección? Falta mucho ya. repartirse Pues el cargo es todavía. una insensatez. No, En porque algunos le política, prometieron ahora. no, pero en política no creo que debe actuarse así. En Llegará- política usted tiene, lo primero que usted tiene que asegurar, tener el poder. Y luego entonces definir esas cosas. ¿Llegará la fuerza del pueblo en el 2028 teniendo al expresidente Leonel Fernández como candidato o en su defecto a Omar Fernández como O candidato? pueden ser otras Pero- personas, Manolo, pero yo nada más no sé son los por- Fernández. Pero yo no sé por qué siempre mencionan eso. Miren, Bueno, porque yo es le- el yo le rum voy a rum decir así, político en los no, pero pasillos a políticos. mí me da la impresión de que eso es el PRM que anda. ¿Cómo? anda en esa- Porque mira, yo le voy a decir lo siguiente. ¿Hay alguna sorpresa que no sean ellos? Yo le voy a- ¿Prefieren yo le voy a decir- enfrentarse a Omar que a Leonel? Bueno, mira, yo diré lo siguiente. Nosotros tenemos un líder. que se Respírate llama- ahí. No, nosotros tenemos un líder que Ten se llama... paciencia, Manolo. Nosotros tenemos un líder que se llama Leonel Fernández. Nosotros estamos en una crisis seria. Una deuda pública creciendo. país, tú dices. Sí, el país, una deuda pública creciendo. Casi como los de Un Estados Unidos. Un deterioro, O peor. un deterioro de los servicios públicos. Un deterioro terrible de los servicios públicos. Aquí no funciona nada. O usted saca un pasaporte que antes yo iba y lo conseguí en una hora, tú duras 3 meses. ¿Verdad? Los servicios, por ejemplo, de transporte. El metro de Santo Domingo es una ruina. Que era un metro ejemplo, nuevo, bien cuidado. Eso es una ruina. Las escaleras no funcionan. No funcionan Ay, padre. ¿En los 4 años es ascensores. posible deteriorar tanto? Totalmente deteriorado. Ha habido accidentes en el metro de Santo Domingo. Vagones han chocado. No se había visto nunca antes. Se detienen, los vagones cada rato se detienen por fallas y la gente entra en pánico. ¿Tú en crees medio que de a los túneles, propósito, o sea, Manolo, porque es una obra cumbre de Leonel Fernández? Yo decía el otro día que es una cultura del dominicano destruir todo lo de una gestión anterior, como que le pica pero no lo digo por No. este gobierno. No, eso sería mismo- insensatez, óyeme, Colombia. sí, como que lo que un gobierno es su insignia. Mira lo del CAE, por ejemplo, lo del El CAE. 911, lo de Punta Catalina, que los primeros meses fue un desastre y luego ya como que medio se ha nivelado. Es una cultura política dominicana de no puedo reconocer lo bueno de otra gestión y lo daño. No, porque no es así. Te voy a explicar. Nosotros recibimos en 1996 el gobierno de manos Doctor de doctor Joaquín Balaguer. Balaguer. Nosotros no despreciamos lo que hizo Balaguer. Porque, ¿qué sentido tiene despreciar los aportes del otro? Pero La bien República aliado. Dominicana la construimos todos. La construimos todos. Y nosotros le dimos seguimiento a muchas de las obras del doctor Joaquín Balaguer y seguimiento a muchas de las obras del PRD. ¿Qué ocurre? Yo pienso que el ADN de Jorge Blanco se ha traspasado al PRD. ¿De quién? ¿De quién? De Jorge Blanco. ¿Qué hizo Entonces, Jorge Blanco que traspasó el PRM? los hijos y los nietos del Jorge Blanquismo están gobernando el país. Ya sabemos lo que pasó con Jorge Blanco. Pobladas, destrucción de la economía, destrucción de la institucionalidad. Pobladas. Colapsó la economía de la República Dominicana. Pero llegó mi amigo, mi querido amigo Hipólito, porque él sabe que no Después es de personal. Leonel.
después de Leonel, después de nosotros mantener un crecimiento promedio de un 8%, después que nosotros iniciamos un proceso de construcción de obras de infraestructura ¿Por qué brutales. sale el PLD del poder con Entonces, eso? Yo quiero entender, yo estaba muy chiquita, Manolo, no te voy a para decir que ahora. Hipólito venga, después de lo que tú estás mencionando, Jorge Blanco, ¿cómo es que el PLD no retiene el poder 96-2000? Mira, lo que ocurre es que cuando en el 96 ganamos las elecciones fue producto de una alianza con el Partido Reformista. Y por eso ganamos, solos no ganábamos. Fue un apoyo de Balaguer y el Partido Reformista. En el 2000, Balaguer le propone a Leonel Fernández, para apoyarlo, que reforme la Constitución. No sé si lo recuerdan. No Sí. no estábamos tan vigentes en la política. No. Balaguer le pide que reforme la Y Constitución. Amable fue el mensajero. Y Amable fue el mensajero y le dijo que se ponga los pantalones y que la reforme. Leonel Pero a favor se de niega. qué, la No, de reforma. Leonel, para que él siga. Acuérdate que Para eran él 4 pudiera años. seguir, Era 4 años. en ese Entonces momento. era que reformara la Constitución para que él durara un periodo más. Leonel se niega, diciendo que él no podía reformar la Constitución para beneficio propio. Entonces Lo lamentó de seguro que sí. No quiso, porque él Todos tiene lo lamentamos, yo Todos creo. lo lamentamos. No, él no lo lamentó porque él tiene sentido de la historia. Tiene sentido de la historia. Entonces, no quiso alterar el proceso dialéctico de la historia y por lo tanto dijo que no. Nosotros elegimos a Danilo Medina como candidato, pero ya parece que Balaguer no estaba tan entusiasmado. No, pero que Danilo ahí no ¿Por qué? prendía, no, con eso lo No llevo en estaba el tan corazón, entusiasmado Manolo. y entonces como ya no iba Leonel Fernández, lo que quería Balaguer en el momento era que entonces el PLD le devolviera el favor y lo apoyaran a él, ¿A quién? a Balaguer, No, tú estás relajando. Entonces, para al volver pa- en el 2000. al Partido Reformista. Pero él Claro, aspiró claro, y sacó un 20 y pico. claro, por ¿Qué? supuesto. ¿Qué? Él quería que nosotros apoyáramos al Partido Reformista, si no iba Leonel. Entonces el partido decidió que no, que iba a elegir su propio candidato. Y entró el mar. Y entonces él llevó su candidatura y ¿qué pasó? 24 puntos tanto, el PLD 24 puntos tanto, el Balaguer. Partido Reformista y Balaguer y no se llegó al 50 más 1. Y bueno, y 50 más 1 Hipólito. Y ahí hago estuvo. un salto fue. cuántico para hablar del PLD y la división. Ya escuchamos la respuesta. Entonces, la respuesta, esa pregunta yo ni la hago de por qué el PLD sale en el 20 del poder, porque lo tengo muy fresco. Y a eso voy. Fue el quirinazo, el primer intento temprano del danilismo, una destrucción a futuro de la figura de Leonel Fernández, que ya no tenía impedimento, ya no tenía que reformar esa constitución, porque se había reformado en el 10. ¿Ustedes lo vislumbraron, Manolo, o se dieron cuenta con el tiempo? ¿Cuándo empieza ese problema que se desarrolla en el 19, a juicio de ustedes los que estaban más cerca de Leonel? Mira, la verdad es que yo no quisiera referirme a ese episodio lamentable De triste que recordación. nos sacó del poder, Que hasta a mí me duele. porque hablar de eso sería como echar vinagre a las heridas. Yo Todavía prefiero, está la costra ahí de la yo- herida. yo prefiero, Nicauli, que el tiempo pase, cure las Ay, heridas. tú vas a venir y viejito que- aquí, y nosotras que- también y que viejos la- a contar no, eso, no, Manolo. no, Es y que que están la- en reconciliación. no, y que la historia- y que ¿verdad? la- que fueron aliados No, ahora. y que la historia se encargue de hacer su juicio. Entonces, por eso prefiero ¿Dónde no tú hablar estabas, del tema. Manolo, cuando en la Z salió esa llamada de Quirino? ¿Dónde te encontró? No recuerdo, pero lo vi. Fue algo, diríamos, un golpe muy bajo, muy sucio. Como ¿Ustedes tú saben dices, quién tratando organizó eso, Manolo? con eso de destruir la imagen y el liderazgo de Leonel Fernández. No se pudo. Yo Eh, quiero puntualizar algo, Manolo, con tu permiso. ¿Cómo, a tu juicio, ahí te le voy a dejar para que te luzca, cómo un hombre puede sobrevivir, un líder, a un quirinazo, a un divorcio con su mujer, que era la vicepresidenta del presidente que tenía los ministros que organizaron el quirinazo, a un algoritmo que dice el mismo presidente de la Junta, porque el presidente de la Junta también se burló de Leonel Fernández,
a una pandemia, a un partido nuevo. Vamos a hacer esa escalera de tu punto de vista y a un hombre que se ha reivindicado con 30% en las últimas elecciones. ¿Cómo es ese camino? Mira, lo que pasa es que Leonel hay que ubicarlo dentro de los grandes líderes históricos de la República Dominicana. Grandes No líderes está ahí políticos. todavía. ¿Tú sientes que no lo tenemos ahí todavía? No, no, que hay que ubicarlo ahí. Él está ahí. O sea, entre los Exactamente. grandes líderes históricos de la República Dominicana. Cuando te digo eso, voy a repetir algo que he dicho. Leonel Fernández es el político dominicano del siglo XXI de mayor relevancia. No hay duda de eso. Del siglo pasado hubo otros. Balaguer fue un líder de mucha relevancia, fue Juan Bosch y fue Peña Gómez que dominaron la segunda mitad del pasado siglo. Fueron dominantes. Y fueron figuras importantes, líderes regios. Siguen siendo, de mucho ¿no? peso, ¿no? Pero vivo. El de mayor peso en la República Dominicana se llama Leonel Fernández. ¿Por qué? Por su impronta desde el gobierno, y aunque a la gente no le parezca esto, porque Leonel Fernández es el individuo, el político vivo, que está frente a un partido con mayor formación intelectual. Y tú mira, ¿y qué tiene que ver la formación intelectual En con un el país donde liderazgo la gente político? no lee, Manolo. Sí, tiene que ver, te voy a explicar por qué. Busquen el liderazgo en la enciclopedia de la política de Borja, el expresidente ecuatoriano, que él dice que para que un político se convierta en un estadista y un líder que traspase su tiempo, tiene que tener formación intelectual e información, porque si tú no tienes formación intelectual, si tú no tienes información, tú no tienes una visión del mundo. Tú tienes que tener una visión del mundo para tú poder, definir una sociedad. Si no tienes esas herramientas del conocimiento, es imposible que tú puedas diseñar una sociedad. Entonces, Leonel tiene eso. Lo tiene. Y el electorado Y- del 28 del futuro cercano valora y aquilata todas esas condiciones que tú, yo lo comparto, que tú dices que tiene Leonel, pero ¿tú crees que este público quisiera No, elegir pero a Leonel? Es que un hombre informado y un hombre formado intelectualmente tiene la capacidad y el discernimiento de saber qué tipo de sociedad tiene para saber cómo le va a conducir. Él sabe Porque- cómo va porque, a por cambiar ejemplo, la cosa para proyectarse. claro, por Tú- ejemplo, ¿O sabes si se quita y pone Omar? Por ejemplo, Tú por como que eres muy Omar, ¿eh? Y no lo niego. Mira, por ok. ejemplo, un hombre instruido, por ejemplo, Juan Bosch conocía mucho la sociedad dominicana, el comportamiento ¿Pero le del falló pueblo ese dominicano. conocimiento? No, las circunstancias eran distintas. Entonces tú tienes, pero construyó el partido, diría yo, más formidable que se haya construido. Lo construyó. Sin lugar a dudas. Y el partido que hizo las transformaciones que se necesitaban después del trujillismo. ¿Cómo en se dañó democracia, ese partido en tan democracia. bueno? ¿Cómo se, Eh, un paréntisito aquí. entonces- ¿Cómo todo eso se daña al punto de tener a los hermanos del presidente preso, a los principales ministros, a los generales que lo cuidaban? ¿Cómo se A un transforma expresidente que es tan culto ahí entre bombas lacrimógenas en el un Congreso ahí gobierno abajo? admirado para ser ahora despreciado y símbolo de vergüenza? Porque antes ser PLDista era ser la gente que estudiaban Así y es. luego se Decente, convirtió culto. en una vergüenza. ¿Cómo pasó eso? Bueno, mira, termino la idea anterior Espérate, para Manolo, decirte. perdóname que te tengo que echar flores. Tú has demostrado, estando ahí, que lo que hizo don Juan Bosch, o don Juan, como ustedes le llamaban, dejó flores y dejó siembra. Míralo ahí, los frutos. Sí, Así pero es. para Porque de verdad que tú demuestras que eres una persona leída, Preparada. formada. No se deja res- tentar por más que hemos querido, ni Carolina. respetuoso, pero además de pleno control de sus emociones, igual que el presidente Fernández. Mira, Yo no nunca se he ha visto- dejado, ni el quirinazo me lo respondió. Mira, Le dije ahora lo del yo- partido. Este librito termino es la idea, así. termino la idea anterior para decir que, bueno, he definido las condiciones, el perfil de Leonel Fernández. La sociedad necesita eso. La República Dominicana necesita eso para los retos que vamos a enfrentar. De cara a la situación que vive la República Dominicana y de cara a los retos que va a vivir la sociedad global. Porque nosotros todo lo que no hablamos. podemos estar aislados de lo que ocurre. Entonces, Un hombre de experiencia República- versus un Claro. joven con bríos. bueno, mira, yo te diré lo siguiente. Nosotros necesitamos, ¿cómo lo digo? Mira, Omar, yo quiero mucho a Omar, lo estimo mucho, ha hecho un trabajo formidable,
se ha ganado el corazón de la capital, se lo ganó. Y del país. Independientemente, Oye, sí, hasta los PRMistas de ese muchacho me independientemente cae de bien. todo lo que hicieron para que no pudiera ganar las elecciones, pero él tiene una virtud y yo siempre la destaco. Cuando él ganó la diputación, hizo lo contrario de lo que hacen la mayoría de los diputados. Los diputados ganan y no vuelven a su demarcación. Siempre estuvo presente en su demarcación. Siempre estuvo en contacto, no perdió el contacto con sus electores. Y eso le permitió luego, le permitió crecer, y cuando ya se arma o armamos esta candidatura en el partido para la senaduría, entonces ya tenía Los números daban. a los electores Enamorados. sí, enamorados de Que él. le pongo y la segunda planta. Ahora no ha dejado de ir a su localidad. Tampoco. No, porque Sigue ese trabajando. es su No, y al estilo. país y a las comunidades dominicanas en el exterior. Entonces, ese es su estilo y es un estilo novedoso, bueno. Ya que dime, ¿para cuándo va para presidente? Que eso es lo que deben hacer los diputados y los que son electos. Y los candidatos que no por el llegamos pueblo. también. ¿Para cuándo tú también. lo proyectas, Entonces, Manolo? yo pienso que Lo está presionando a Manolo. Tengo que hacer algo Él con este está- hombre. él está en No, Leonel. yo pienso que Omar Fernández tiene todavía un camino que recorrer, tiene que acumular experiencia. Al 32. No, yo no puedo decir eso. En política las cosas no se 32 y pueden. 4 para el 36. La política no es matemática. O sea, no es. Es dos hija más de las dos. circunstancias. Yo tengo un política escenario para Manolo. impredecible. Sumado a eso, como él dice que la política es impredecible, yo vislumbro. Hija de en las el pe- circunstancias. Sí. El más votado del comité político fue Juan Ariel Jiménez. En el Del PRM, exacto, en el PRM seguro que va a ser una gente de menos de 60 años, por los perfiles que estamos viendo. En la ecuación hipotética de que tengamos esos nuevos rostros en los otros partidos, la ventaja de que sea Leonel el hombre de experiencia garantiza el triunfo para ustedes, o tener un coigual para ese escenario posible. Puede ser Omar o cualquiera de los jóvenes, que por no decir que sea Omar, pero bueno, Omar está en el carril de adentro. En ese escenario hipotético, ¿tú sigues pensando que las circunstancias demandan la experiencia de Leonel? Mira. En política, la política no es un tema biológico. La política... ¿Con qué se come eso, no, Manolo? no, La no, política no es un tema biológico. No, esto no es biológico. Sí. Las sociedades demandan personas instruidas, personas que comprendan la sociedad, ¿verdad? Por ejemplo, te diré, Leonel Fernández, por ser una persona instruida, llegó a ser presidente a los 41 años, ¿verdad? 41, 42 años. Hizo un gobiernazo. Para mí el mejor gobierno de los tres. Un gobiernazo. El Y era un primero. muchacho, ¿sí? Sí, fue Era un muchacho. buenísimo, fue Hizo un buenísimo. gobierno. Pero Leonel Fernández, pon una entrevista de Leonel Fernández antes de ser presidente. Hola. Manejaba los temas económicos, los temas internacionales, todo lo ¿Y manejaba. Omar los no? temas. Entonces, era una persona instruida, preparada, que además no es que apareció de la nada para ser presidente. Vendió Vanguardia del Pueblo, hacía esfuerzo concentrado en los callejones, militó, conocía cómo pensaba la gente. Y había ido el de político se candidato a la vice, construye, ¿no? te voy a decir. Con Por don Juan ejemplo, te voy a Bosch. poner varios ejemplos. Hubo muchas expectativas en Chile con Boric. El muchacho fracasó. Fracaso Desastre. total Fracasó. en Chile. Ahora Los te voy, a- chilenos te, voy, a- están te, voy a- te- arrepentidos. te voy a poner otro ejemplo. Pero ese Boris, pero más no. Ecuador, Novoa, un muchacho de 40 años, ¿verdad? Sí. Raulito, ahí, Terrible. Destruido, El peor momento destruido de Ecuador. económicamente, en tema de destruido. El problema no es si tú eres joven o viejo, o medio viejo o envejeciente. No. Darwin Y si Omar decía, se sale oye, pero así espérense una candidato, cosa. Darwin, y sacan Darwin este video no, después. déjame Entonces, decir esto. Darwin decía que el que sobrevive no es el más fuerte, ¿Y no qué? es el más joven, es el que se adapta a los cambios. Mm, Entonces, en política, el que tiene éxito, el que triunfa y el que puede desempeñar un papel exitoso para los fines de colectivos es la persona que comprenda la sociedad, que se adapte a los cambios. ¿Y tú quieres que te diga la verdad? Leonel lo Yo no creo conocer del liderazgo político nacional
un individuo que entienda más los cambios que se producen en el mundo que Leonel Fernández. Y ya que No han lo hay. mencionado No, mira, cambios, espérese. Nicauli, espérate, que a mí me han dicho, la gente así con teoría de conspiración, que hay un pacto oculto entre Luis Abinader y Leonel Fernández. Fueron unidos en el 20 en lo senatorial. Dicen A que ver. Luis está trabajando para devolverle el favor a Leonel. El favor que lo llevó en el 2020 a Luis, dicen que Luis tiene toda la intención de pagárselo a Leonel dejándolo a él en Mira, esa silla. Son El chistes hombre, que te estamos el hombre, haciendo. el hombre es él y sus circunstancias, y la política también es el producto de las circunstancias y las coyunturas. En el 2020 nosotros veníamos de una ruptura, ¿verdad? Y éramos un proyecto sin partido siquiera. Nosotros tuvimos que inscribir candidatos en otros partidos, porque no se nos permitía en un partido que todavía no estaba formado legalmente. Y en esas condiciones nosotros hubimos de pactar para poder ganar alguna senaduría con ese partido político. Pero eso fue una coyuntura, eso fue diríamos, un pacto coyuntural que terminó inmediatamente pasado las elecciones. Nosotros somos un partido de oposición, claramente, la gente lo sabe. No pretendemos ser una organización antagónica al gobierno. Estamos en disposición de colaborar con las cosas que nosotros creamos que sean beneficiosas para la República Dominicana, pero evidentemente somos un partido de oposición que le vamos a disputar el poder al PRM. Yo tengo que decir algo, voy a hacer una confesión. Espérate, pero se pueden Pero- arreglar, ¿tú crees, con el PRM? Claro. entonces, Mire, con el las poder une circunstancias? a todo el vivo. Nada más hay que estar vivo para las conciliaciones de las políticas dominicanas. Mira, o de la política. Debo, Manolo, en tu persona, enviar un agradecimiento a los amigos de la Fuerza del Pueblo. Cuando yo fui desvinculada del Estado en octubre del año 2020, una persona que yo no conozco, alto rango de su dirección política, me contactó y me dio la oportunidad de que si yo quería volver a ser reintegrada al Ministerio de Relaciones Exteriores, ellos podían intervenir por mí en aquel entonces, porque yo había hecho un buen trabajo, porque yo tenía futuro político, etcétera. Y yo dije que no. Pero ahí siempre estuvo una mano amiga de la Fuerza del Pueblo, sin conocerme y sin yo haber tenido historial con la Fuerza del Pueblo, que destacó las cualidades y mi trabajo. Así que yo tengo un sentimiento de agradecimiento por la Fuerza del Pueblo y muchos de sus miembros. Ya ves la solidaridad, porque una Sí, de las me cosas que encantó, se ha ido me perdiendo encantó. en los partidos Esto no lo había es la contado, solidaridad. Y nosotros estamos tratando como Fuerza del Pueblo de rescatar la solidaridad. Finalmente, de mi parte, de todos los golpes que ha recibido tu líder, Manolo, Leonel Fernández, que yo lo cité un poco ahorita en la escalera, desde el quirinazo, el baúl de facturas vacías que dijo Danilo en la apertura del año en el 2012, el divorcio, Margarita que se queda con Gonzalo y no con Doña él, Margarita qué vuelve a la Fuerza del locura. Pueblo, Manolo. No, eso no lo sé, habría que hablar con ella. ¿Tú la trataste? ¿Eres amigo de ella? ¿Somos amigos? Sí. Claro, somos amigos. ¿Te gustaría que vuelva a la Fuerza del Pueblo, doña Margarita? Las puertas de la Fuerza del Pueblo están abiertas. ¿Cuál ha Mira, sido? yo soy amiga de ella y puedo hablar con ella. Las puertas de la ¿Cuál Fuerza fue del el Pueblo golpe- están el abiertas. golpe mayor? Jugaría un papel importantísimo aquí en la Fuerza del Pueblo. El golpe más duro Además de que esa la han escalera. maltratado por otros lados. ¡Ay! Pero y es verdad que fue Leonel que no quiso, que Danilo dijo, ven, vamos a ponernos de acuerdo para ponerla a ella de candidata antes del invento de Gonzalo. Por favor. Y Y que que Leonel Manolo- dijo no. Y Pero que, por Manolo, favor, y que pero Manolo, por y dije favor. que Leonel dijo, escúchame de nuevo, eso no O va. yo, para nadie. Eso no. Eso no es ocurrió. mentira. Yo No, como que no. quiero entrevistar al presidente Fernández para que... No ocurrió así. la No, verdad. no fue así, No, Manolo. no, de no, primera no. mano, tú lo sabes. ¿Y cómo ustedes recibieron lo de Gonzalo? Es que no quiero hablar de No, pero háblate algo. pero Danilo tenía su carta debajo de la manga con Gonzalo. Dejó enganchado a Reinaldo, dejó enganchado a los líderes históricos de esa organización política, históricos, que habían construido Habían dejado su juventud ahí. un legado. ¿Y por qué Gonzalo? Entonces, no sé, quizá porque era una persona incapaz. ¿Qué? Que me perdone Gonzalo, muy incapaz. En Y términos él de entendía, gobierno, tú dices. él entendía que quizás por sus incapacidades, sus deficiencias, sus falencias, él podía estar detrás de él. Yo digo, porque Como no le marioneta. encuentro una explicación a cómo cómo Danilo puso en riesgo la República Dominicana, llevando de candidato y forzando una candidatura como Pero, la de él, Manolo. teniendo cuadros e individuos
como los que había en el PLD que aspiraban. Tú sabes que me llama la Todavía atención. estuviera el PLD. Pero no gobernando. quiero Me hablar llama más la sobre- atención que tú sobre eso. digas eso porque Gonzalo era el superministro de ese gobierno. Y fue, sí, es Él- verdad. yo no muy sé buen cómo se ministro. convirtió entre un excelente ministro a un tan mal candidato. Le cayó un O sea, es fucú. una No, cosa porque- como... Le cayó un también, fucú. porque también hay un tema mediático y de los recursos que tú inviertes en imagen. Hay mucho de eso. Y entonces se devoronó todo porque ahí se metió dinero en esa campaña con avión y Acuérdense todo. lo que hacía Hitler con la comunicación. ¿Qué hacía Hitler? Hitler El era maestro. querido, El maestro. querido, Lo compró, ovacionado. lo compraba, Hitler. lo compró. El Partido Nacional Socialista contaba con la simpatía Claro. de todo el pueblo ¿Pero a alemán. base de qué? ¿A Su base de qué? propaganda. Propaganda. Claro. Ah, y la de lucha y su libro. publicidad. Señores, Propaganda. no me respondió Manolo. Quiero darle la oportunidad Nada. para que aprendan también las personas que han recibido reveses a nivel político. Tú que tienes ese don también de enseñar. Poniendo a Leonel como ejemplo de todos esos golpes, para ti, ¿cuál fue el peor y cuál circunstancia lo catapulta a debutar con un partido con un 30% en el segundo intento? Mira, yo creo que su tenacidad y su compromiso. O sea, Leonel entiende que hay que, diríamos, llegar al poder para producir una segunda ola de transformación en la República Dominicana. Nosotros íbamos avanzando en el desarrollo del país. Y como dije a inicio de esta conversación, hemos ido retrocediendo, los servicios retroceden, todo retrocede. Entonces, la República Dominicana necesita de un empujón, de un impulso. Y él tiene ese compromiso, tiene, diríamos, ese sentido de servicio y cree que la República Dominicana necesita de una organización política que la reencauce. Y por eso él ha resistido, por el compromiso que tiene esa capacidad de resistir, de seguir avanzando. Y yo oí el otro día que una derrota es una victoria, yo no sé por qué. En política Porque- sí. Y decía alguien, en una entrevista, no recuerdo la persona, es que cada derrota te enseña a seguir hacia adelante. Las personas que no tienen derrotas no triunfan, porque no aprenden de las derrotas. Y él ha recibido muchos golpes, y yo lo sé, que esos golpes le han enseñado mucho. ¿Por qué el camino largo de hacer un partido? Esto es una ñapa que me apunta a producción. ¿Por qué el camino largo de hacer un partido y quizá no ir al reformista que estaba ahí, que es su antiguo aliado? Porque cuando viene a ver, hubiese tenido mayor chance de empezar un camino de nuevo y el reformista no sé, se habló, no se habló. Bueno, mira, en ese momento sí había varios partidos que querían ofrecer la franquicia. Y con el que más nos sentimos más cercanos en el diálogo y eso fue con el PTD. ¿Con quién? Con el PTD. Por Con eso el es, PTD. por ¿El eso Partido de los Trabajadores? sí, el PTD es la plataforma que nos sirve para participar en el proceso electoral con el cambio de nombre. Y nos sentimos cómodos en esa conversación, y con ellos logramos hacer este acuerdo. Tú sabes que yo también pienso, Manolo, y ahí un poquito metiéndome y pasando del lugar de entrevistadora a entrevistada, yo siento que también pensó el legado que ya está pensando el presidente Fernández dejar, como era más fácil hacer un partido con el legado y las directrices de él como líder, así como lo fue don claro. Juan en el PLD, Peña Tienes razón, Gómez en el PRD. Tienes razón. Pienso que eso pesó. El Además, legado. el PTD no existe ya. Hay razones históricas también para que se tomara esa decisión. Entonces, el PTD no existe, el partido de Leonel, hubo que hacer una transacción. No, el ¿cómo es? PTD no existe, porque el PTD inmediatamente nosotros llegamos a un acuerdo, transformamos, o sea, usamos la plataforma que Luis. para participar en el proceso electoral, porque no podíamos de otra manera, porque ya no daba tiempo para formar un partido, entonces usamos la plataforma y luego en un congreso cambiamos el nombre de la organización. Igual que Luis Abinader, el partido de El su partido de padre Luis lo pone Abinader de era base la para el Alianza PRD. Social Dominicana. Y esa transacción económica y de favores, ¿cómo es? No, o sea, no. ¿cómo se hace eso? No, ¿Cómo un económica- partido se extingue Se para compran los No, pero partidos, no, Manolo. económica no, en el caso nuestro no, o sea, nosotros no podemos incurrir en ese tipo de cosas. Esto fue diríamos un acuerdo Con mira a futuro. de un partido pequeño, como era el PTD, Ah, verdad, se partido- convierte en mayoritario. un partido pequeño, y lo que hicimos fue
Hay grasa ahí, Manolo. fusionar la gente que venía. Hay grasa ahí, Manolo. No, para nada. ¿Cómo que no? Le tienen que dar como un partido mayoritario la asignación que da la Junta Central pero no Electoral. tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver. Tiene que ver con un proyecto político que queríamos Una construir. visión de futuro. Claro, que queríamos Ok. construir y la plataforma que encontramos en ese momento para los que llegamos del PLD, ¿verdad? Fue esa. Entonces nosotros pudimos converger PTD y los que militábamos en el PLD para formar la Fuerza del Pueblo. Señores, un 10% del PLD, pero ya tenemos que irnos. Vámonos, porque Después hablamos de ese eso. 10% ya salió Domingo Contreras, Ay, Carlos sí. Amarante Baré, y para mí que van para allá, ¿eh? Pero eso es otra entrevista, ¿Cómo Manolo. están Mira la esas cara, mira la conversaciones? cara, Y mira la y cara. Domínguez Brito se Y quedará. o se Domingo va? Brito. Mira, Ustedes están o sea, haciendo su Tú trabajito sabes con que los yo compañeritos. me siento muy relajado aquí porque no es una entrevista como un paredón, es un conversatorio. Y es muy buen Nada más conversatorio. faltó un buen vino, Manolo. decimos Ay, sí, la nosotros. próxima vez lo ponen. Convino, muchas gracias, Manolo. Gracias a ustedes. Bueno, nos unen lazos que Así entre es. los dos se han roto porque No. saludo para Walkiria, que, ¿verdad? que no nos habla ninguno de los Así dos, pero la es, queremos. así es. Qué bueno, Así es. gracias. Gracias a ustedes. Que vayan nuestros saludos a las próximas generaciones, al presidente Leonel Fernández, por supuesto, y a las próximas generaciones de presidentes que traerá la fuerza del pueblo. Cuando viene a ver tú y yo caemos ahí. Que Omar, ¿qué? Vamos a seguir hablando aquí, señores. No, fuera pero de cuando cámara. viene a ver, Apaguen la cámara. apaguen la cámara, a ver si cámara. nos vamos para allá nosotros Cuéntame también. de Domingo Ay, no, un beso Contreras. a Generación ¿Él de se va o no Seguidores. se va con ustedes? He aprendido en periodismo que nunca crean que los micrófonos están apagados. ¡Ay! Este hombre no cae en gancho un diplomático. Ay, así ¿Tú terminamos. crees que tú seas Bueno. canciller, hermano? En el próximo gobierno del presidente. No, yo aspiro a que Fernández. la fuerza del pueblo gane las elecciones y que reencaucemos este país. Me gustaría Esas tener un cosas canciller se amigo, discuten después. otro. Ya que tú lo mencionaste y las cámaras están apagadas, tú sabes, yo tengo mi maestría en Relaciones Internacionales. Ah, sí. No me valió josear cuando Danilo. Ah, No ¿tú me querías tú- ser diplomática? Claro. Tú vas a tener, hija, tú vas para a eso me tener, formé. tú vas No a te tener un preocupes, que te tocará. espacio en la fuerza del pueblo. Y si no te lleva Manolo, te llevo yo Así es. en mi Yo gobierno. hasta Así te es. pinto las uñas, yo sirvo de No, asistente. no, usted tiene capacidad No, para eso. y no, más. para asumir una posición de relevancia. Vamos a llevarla, la llevas Claro tú, que la sí. llevo yo, La Manolo. llevamos. Vamos, Sí, ¿sabe qué? pactado. Pactado está, ya lo pactado. sabes. Mira, Esto ha sido yo no creo en palabras de gente político. de No, a mí puede gobierno. creer. Eso Aquí me son- dijo Danilo y todavía lo estoy esperando. Puedes creer no, en mí. No, Le espérate. digo yo, presidente, nómbreme allá en Los Ángeles para estar con los hermanos míos, cuando eso estaba mi hermano enfermo. Oye, eso. ¿Y Washington, qué te parece? Pero lo hubieras agarrado porque después transferir Yo le hubiera dije sido que muy sí, fácil. yo le dije lo que usted diga. ¿Y qué pasó, nananina? Todavía lo estoy esperando. Señores, de este cuento soy yo la que voy a traer a Colombia aquí para que me cuente las promesas incumplidas de gente de gobierno. Y mami hizo una fiesta que mató 3 vacas, quebró la finca por Danilo.